Muy buenas noches, muchas bendiciones a todos mis hermanos y amigos. Dios les continúe bendiciendo en esta hora. Aquel que tiene su Biblia en la mano, le invito a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Aquel que no tiene su Biblia en la mano, dice la Escritura que bienaventurado es el que escucha, también el que lee la Escritura de Dios. Así que usted que no la tiene, vamos a estar escuchando y atentos. Pero primero, antes de leerla, vamos a estar orando para colocar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por la vida, gracias por el alimento, por el calzado, por el vestir, Señor. Gracias por todo lo que nos das, porque si nos encontramos en ese momento, Señor, es porque tu misericordia, tu fidelidad, tu bendición, tu benevolencia nos ha acabado para con nosotros pecadores, Señor, que te fallamos día a día. Te damos gracias por este momento. Te pedimos de que esta palabra sea de gran bendición para nosotros. Habla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya que usted que se encuentra en Eclesiastés 12, le invito a leer conmigo en el nombre de Jesús. Dice la Escritura en el nombre de Jesús. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes de que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecen los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y cuando las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de verdad. Amén. Podemos ver de que este pasaje es una llamada clara para todos nosotros los jóvenes a que busquemos a Dios ahora mientras tenemos fuerza, mientras tenemos claridad, donde tenemos vigor. Este mensaje resalta la brevedad de la vida, la fragilidad humana y la importancia de vivir con sabiduría. Aquí nos dice y nos habla sobre que habrá terrores en el camino, que temeremos lo que es alto, que se perderán muchas cosas y un sinfín de cosas malas acontecerán. Pero aquí el salmista, la persona que escribió esta reflexión, nos enseña y comienza con lo más fundamental e importante. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo de ellos contentamiento. Me encanta esta parte que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Aquí la persona que lo escribe nos aconseja de que no olvidemos a Dios cuando tenemos vigor. Nosotros debemos priorizar a Dios en decisiones, amistades, emociones y metas desde ahora. Porque nosotros en todo debemos incluir a Dios, porque Él es el que lo guía, Él me guía a mí, a usted y a mí. Él es el que guía todo el universo y más allá. Él lo guía todo, pero Él nos da a nosotros la potestad de decidir si lo queremos en nuestras vidas o no. Y qué triste es que lo rechacemos, que podamos ser felices al lado de Dios, pero que en cambio lo rechacemos. Así que yo le hago la pregunta: ¿cómo puede usted incluir más a Dios en su vida diaria? ¿Cómo puedo yo incluir a Dios en mi vida diaria? Porque no es que yo le diga al hermano: tú debes buscar más a Dios, usted debe amar más a Dios, busque de Dios. Yo también debo buscar de Dios. Yo también debo amar a Dios.
Debo buscar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi entendimiento, con todo mi vigor. Debo dedicar mis talentos a Dios. Debo dedicar todo lo que pueda a Dios, porque Dios es el que concede los talentos, la sabiduría, el entendimiento, el vigor, las fuerzas. Todo viene y proviene de Dios. Dice, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que vengan los días malos. Aquí nos habla de que nosotros no siempre estaremos así. De pronto no es la mejor circunstancia la que estamos pasando, pero habrán días malos, más malos todavía. Pero si estamos con Dios, será mejor. Si dedicamos nuestra sabiduría a Dios, será mejor. Si dedicamos nuestras metas a Dios, será mejor. Esto nos enseña que debemos aprovechar nuestra juventud para tomar buenas decisiones y formar ese carácter como hijos de Dios. Que cuando vengan los días malos no nos dejemos llevar. Que cuando vengan los días malos no digamos, no, es que estoy indeciso, no sé qué decir. No, yo soy un hijo de Dios, yo soy un creyente, yo soy un cristiano. Que cuando vengan los días malos podemos decir, yo le sirvo a mi Dios. Dios quiere de que nosotros le sirvamos en todo momento. Porque para Dios, para buscar a Dios, para servir a Dios, no hay tiempo. No es que yo soy muy joven, no es que yo soy muy anciano. No hay tiempo para buscar a Dios. En todo momento debemos buscarlo, porque Dios siempre nos está esperando. En todo momento Dios está con los brazos abiertos, esperándonos. Cuando Jesús vino a la tierra, las personas esperaban que Jesús pasara. Antes de que Jesús viniera a la tierra, las personas solo podían comunicarse con Dios por medio de los sacerdotes y los profetas. Que no era triste, pero era algo tan difícil de buscar a Dios en esos momentos. Pero ellos buscaban cualquier manera, cualquier alternativa para comunicarse con Dios. En los tiempos más antiguos le pedían a los sacerdotes, sacrifica este animal por mí, quiero restaurarme con Dios. Y le decían a los profetas, ora por mí, quiero restaurarme con Dios. Cuando Jesús pasaba, yo quiero que Jesús pase por mi casa. Y si sé que no voy a pasar, yo voy hacia Jesús. Pero ahora Jesús no pasa por nuestra casa. Él siempre está dispuesto a que nosotros le abramos el corazón. Ya nosotros tenemos que buscar a Jesús, no caminando, no de una ciudad a otra, sino, Jesús, te acepto en mi corazón. Oramos, podemos leer la palabra y nos acercamos a Jesús de manera inmediata, sin ningún mediador, sin recorrer distancias. Porque venir a la iglesia sí es un requisito. Y sí, buscamos aquí a Jesús, pero también lo podemos hacer en cualquier lugar. Porque Jesús ahora siempre ha estado con nosotros. Nunca nos ha abandonado. Y muchas veces nosotros somos los que le damos la espalda. Pero Dios quiere de que nosotros le entreguemos nuestra juventud y nuestro vigor a Él. Entonces debemos reflexionar qué estamos dejando para después, ¿qué deberíamos entregarle a Dios? ¿Qué estamos dejando para posteriorizar a Dios por tomar una decisión, por tomar alguna actitud? ¿Por qué nosotros estamos haciendo cosas en vez de buscar a Dios? ¿Por qué estamos postergando a Dios? Estamos desplazando a Dios del primer puesto para tomar nuestras propias decisiones, nuestras propias actitudes, nuestros propios deseos. ¿Por qué lo estamos haciendo? Pero este es un llamado que Dios nos hace a que debemos acordarnos de que Él no es un amigo más. Él no es alguien a que yo le digo, no te acerques a mí. Él no es cualquiera. Él es nuestro creador. Le pertenecemos. Dice la Escritura en el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros le pertenecemos. No nos hicimos a nosotros mismos, Él nos hizo a nosotros. Pero aún siendo nuestro creador, aún siendo soberano, aún teniendo majestad sobre todo, Él nos pide nuestro consentimiento para entrar en nuestro corazón. Entonces debemos aprovechar de que Dios en todo momento está a la puerta tocando. Hijo mío, ven a mí. Hijo mío, acéptame en tu corazón. Yo quiero entrar en tu corazón.
Pero si no se lo permitimos, eso es triste. Porque antes las personas tenían que pasar tantas cosas para buscar a Dios. Y ahora, donde sea, donde vayamos, vamos a escuchar de Dios. Porque antes de pronto una persona podía decir, pero es que yo no escuchaba de Dios. Eso se veía era en el oriente, eso se veía era por allá en esos países. En mi país no llegó. Ahora, si utilizamos medios tecnológicos, ahí está Dios. Si vamos a cualquier barrio, debería haber casi en cualquiera una iglesia. Donde vayamos, ahí está Dios. Pero muchas veces no le buscamos. Muchas veces lo postergamos. Muchas veces lo desplazamos. Pero Dios quiere de que Él sea nuestra mayor prioridad. Y dice en el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Cuando tiemblen los guardas de la casa. Esto podría ser de que cuando ya no seamos tan vigorosos, cuando ya seamos más ancianos, más adultos, de pronto ya no tendremos el mismo vigor de ahora. Pero que no sea una excusa para buscar a Dios. Que no sea, no, ya yo estoy muy anciano, ya no puedo buscar a Dios. O yo estoy muy joven. No debe ser así. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Dios nos está esperando con puertas abiertas. Zaqueo era alguien mayor, pero aunque era alguien de baja estatura, aunque era mayor, aunque era odiado por la sociedad, aunque era rechazado por las personas, Jesús no le excluyó. En cambio le incluyó y le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. E incluso le restauró la comunión como un hijo de Abraham. ¿Qué representaba eso en ese momento? Le restauró la comunión como un israelita. Porque aquellas personas eran odiadas, despreciadas, repudiadas y se consideraban traidores, no merecedores de ser hijos de Abraham. Entonces Jesús le restauró y le bendijo, le devolvió su identidad. Y muchas veces hay jóvenes que dicen, yo no sé, tengo un problema con mi identidad, no sé, de pronto no sé cómo debo ser, no sé si soy alguien bueno, si soy alguien malo. De pronto hay personas que sienten que no valen nada, que nadie los aprecia, de pronto se sienten como traidores, de pronto se sienten como personas desplazadas, pero Jesús en esta hora te quiere incluir. Jesús en esta hora nos quiere incluir, porque Él es nuestro creador, porque Él nos está advirtiendo, hijo mío, toma buenas decisiones, tenme presente en todo momento, porque cuando tenemos a Dios presente, seremos victoriosos, porque David siendo un rey, él siempre se disponía a Dios, e incluso cuando falló, él lo reconoció, él admitió su error y cambió. Así debemos ser nosotros. Le fallamos a Dios, no debemos quedarnos postrados diciendo, ay, le fallé a Dios, de pronto este pecado es muy grande, Dios no me puede perdonar. Pero Dios nos está esperando con los brazos abiertos en esta hora. Así que también debemos preguntarnos, ¿en qué confiamos más que en Dios? Porque los días van a venir, claro está, no siempre seremos jóvenes, pero ¿en qué confiamos? ¿Será que actualmente no confiamos? Sí creemos en Dios, pero no confiamos en Dios. ¿Será que yo digo, yo sí creo en Dios, yo sí soy cristiano, pero no confiamos en Dios? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es confiar en Él. Dios quiere que confiemos en Él, así como lo hacía David. Y así cuando nosotros seamos mayores, cuando nosotros ya seamos personas de más avanzada edad, confiaremos en Dios, porque desde pequeños tuvimos bases sólidas en Dios. Dice el siguiente versículo, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, y cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Podemos ver de que las puertas se cerrarán. Podemos ver de que habrá un momento cuando Cristo venga, ya si fuimos buenas personas, si cambiamos, si nos arrepentíamos de nuestros pecados y no los continuamos haciendo, si nosotros poníamos a Dios de primero,
Si nosotros decíamos Dios es mi prioridad y lo era realmente, podremos entrar por la puerta estrecha, podremos ir al cielo, pero también está la puerta amplia, la puerta que es extensa por donde va el camino de maldad, la que nos lleva al infierno. Y muchas veces hay jóvenes que se descarrían por ella porque no toman en cuenta a Dios en sus decisiones. Entonces debemos tener en cuenta de que lo temporal, que lo material no nos llena por completo. De pronto nos llena un vacío de manera temporal, de pronto nos hace supuestamente felices, pero Dios es eterno, nos hace felices en todo momento. Con Él no tenemos depresión, con Él no nos sentimos solos, con Él sentimos ese respaldo de nuestro Padre Celestial, que no nos abandona, que siempre está ahí con nosotros, que nunca nos ha dejado, que aunque los demás nos alejen o nos rechacen, Dios nos llena, Dios nos completa, Dios nos hace felices. ¿Qué cosas temporales nos están alejando de lo eterno? ¿Qué cosas temporales nos están alejando de la vida eterna que Dios predestinó para nosotros, de las moradas celestiales que Dios predestinó para nosotros? Entonces, estos son consejos para la juventud. Y continúa diciendo: cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor de las calles. También temerán de lo alto. Nosotros debemos valorar el presente y vivir ese propósito que Dios nos ha dado, porque muchas veces ponemos nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios, y no debe ser así, porque Dios es nuestro creador, porque Dios es soberano, porque Dios es majestuoso, porque Él nos cuida y nos protege todo el tiempo. Lo mínimo que podríamos hacer por Él, porque Él lo tiene todo, lo mínimo que podríamos hacer es tenerle en cuenta y decidir y tomar decisiones en base a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios quiere, porque la Biblia para nosotros es nuestro manual de vida, es la que nos enseña cómo debemos vivir, porque tiene todo tipo de ejemplos de vida. Tiene ejemplos de personas perfectas como Job, y no somos perfectos. También tiene ejemplos como el de Jonás, tiene ejemplos como el de David, que tenía una vida recta pero falló. Job era un hombre intachable, por otro lado. Jonás era un profeta de Dios pero falló. Y nuestro referente a seguir también tiene la historia de Jesús, aquel hombre que vino a la tierra y no cometió pecado, aquel hombre que vino a la tierra y aunque fue tentado de todas las maneras posibles, no cayó, porque aquel hombre, el Hijo de Dios, Jesús, nunca cayó, nunca pecó, porque Él estaba lleno de verdaderamente del Espíritu de Dios. Entonces continúa diciendo: antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Podemos ver de que esto se puede interpretar de manera de que antes de la cadena de plata se quiebre y se compra el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, nos puede representar de que nosotros en cualquier momento vamos a partir de esta tierra, pero volveremos al Creador, volveremos al Dios Todopoderoso, aquel que nos trajo aquí con un propósito, aquel que nos trajo no por casualidad, sino porque Él nos tiene para grandes propósitos. Entonces, Dios nos enseña que debemos hacer su voluntad por encima de la nuestra. Nos enseña de que las cosas son temporales aquí en la tierra, pero que su palabra es eterna, que las promesas de su palabra son eternas. Y si nos dice que habrá moradas, que hay moradas predestinadas para nosotros, es porque es verdad. Si nos dice que hay vida eterna, es porque es verdad, porque es verdadero, porque Dios siempre nos va a decir la verdad, nos va a indicar lo que es bueno y lo que es malo. Y Él quiere
que nosotros seamos salvos, porque Él preparó el plan de salvación para nosotros, para darnos vida eterna, para darnos salvación. Para eso Dios nos trajo, no para que nos perdamos. Debemos vivir conscientes de que todo se lo debemos a Dios. No debemos sentir culpabilidad, sino que debemos sentir ese aprecio y ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dice la Escritura: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dios nos trajo a este lugar, Dios nos trajo a nuestra familia, Dios nos trajo aquí a la tierra, no para que seamos humanamente felices, supuestamente, sino para que seamos felices en Dios, que nos regocijemos en Dios, porque el gozo de Jehová debe ser nuestra fortaleza. Debemos refugiarnos en que Jehová nos protege. Debemos ser felices verdaderamente, haciendo la voluntad de Dios, viviendo como Dios desea, viviendo una vida plena, porque Job fue alguien intachable. La Escritura lo dice, y no dice que era alguien triste, amargado, alguien que no era feliz, alguien que solamente era sabio, pero no feliz. Él era feliz, él tenía hijos e hijas, y no cualquier tipo de hijos, sino hijas bonitas, hijos bonitos. Tenía muchos camellos, muchas vacas, tenía muchas cosas, muchos terrenos, mucha felicidad. Tenía muchas cosas, mucha felicidad. Él era feliz porque Dios le había dado todo. Él era verdaderamente feliz porque Dios le había hecho feliz. Porque dice la Escritura que la felicidad de Dios, la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Y esa es la que Dios ha predestinado para nosotros. Así que, ¿qué nos está afectando? Que no es de parte de Dios. ¿Qué otra cosa estamos utilizando para sustituir la felicidad que Dios nos brinda? Porque esa felicidad es la única que necesitamos. Porque Dios nos hace verdaderamente felices. Y Job lo tenía todo. Era feliz. Y aunque fue tentado y lo perdió todo, no dice que quedó siendo así, triste, no. Él seguía buscando a Dios. Y Dios le dio muchas cosas más. Le añadió belleza a sus hijas, a sus hijos les dijo próspero, les dio más camellos, les dio más bueyes, les dio todo. Pero era porque Job era alguien intachable, era alguien que era feliz en Dios. Y aunque fue criticado por sus propios amigos, él nunca negó a Dios. Y el versículo 8 me llama mucho la atención. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Podemos ver de que esto concluye de que todo lo que se busca sin Dios termina siendo vacío. Por un momento podemos sentir felicidad, un gozo, pero es temporal, porque el gozo que brinda el mundo es temporal, es por un momento, no es eterno. Y muchas veces decimos yo soy feliz, pero realmente no lo somos. Solo lo decimos para complementar ese vacío que sentimos. Pero con Dios siempre va a llenar ese vacío. Siempre seremos felices. Siempre las vanidades pasarán, pero su gozo estará con nosotros. Porque podrán haber modas, podrán haber amigos, amistades que nos dicen, mira, esto a mí me hace feliz. Y de pronto ellos sienten una felicidad vacía, que por el momento se sienten felices, alegres, pero que su corazón siempre va a tener un vacío que no sustituye nada ni nadie. Y ese vacío solo lo llena Dios, solo lo llena Jesús. Podemos ver de que Zaqueo era alguien rico, alguien que tenía familia, tenía todo prácticamente, tenía criados, tenía criadas, tenía una buena casa, lo tenía todo, pero él tenía un vacío. Él podía decir yo soy feliz, pero no lo era, porque era rechazado, porque se sentía vacío, porque se sentía triste. Y cuando Jesús llegó, no le dio riquezas, le dio felicidad, le dio y le restauró esa comunión con un hijo de Abraham, como un hijo, porque él podía sentirse adinerado,
pero ni con todo el dinero del mundo se puede comprar la felicidad. Y él podía sentirse rico y poderoso, pero no era verdaderamente feliz. Cuando Jesús llegó, él sintió ese apoyo que necesitaba. Él restauró su comunión como un hijo de Abraham, que no podía comprar ni con dinero. Entonces Jesús y Dios siempre va a llenar ese vacío que tenemos, esa necesidad que tenemos. Todo se lo debemos a Dios. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Las cosas que nos hacen felices aquí en la tierra o lo que nos va a hacer felices de manera eterna? ¿O buscamos la vida eterna que está escrita en la palabra? ¿O buscamos esas moradas que están escritas, que están predestinadas para nosotros? Dice la Escritura: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, palabras dulces. Podemos ver de que debemos tomar en serio el aprendizaje espiritual y debemos buscar una verdad, no una superficialidad. No solo que los demás nos vean como un referente, sino que Dios nos vea como un hombre intachable. Que Dios nos diga: esa es mi hija, ese es mi hijo, ese es en quien yo me complazco. Ese es verdaderamente alguien intachable. Porque Job fue una de las pocas personas que fueron intachables. Que él no era de un gran linaje, él no era un rey, él no era alguien como David, pero fue un hombre recto, un hombre que no era del común porque era adinerado, pero además de tener riquezas y posesiones, era alguien más. Era alguien que no había sido escogido en gran manera, con un gran propósito. Él era un hombre, pero no lo menciona la Biblia porque él tuviera dineros. Menciona dinero. La Biblia lo menciona porque aquel hombre decidió buscar de Dios, porque aquel hombre era intachable a los ojos de Dios. Era porque era un hombre recto, alguien que era como Jesús, alguien intachable, alguien que fue criticado y aún así no cayó, alguien que le quitaron todo le fue arrebatado. Su esposa le dijo: maldice a Dios y muere. Job lo pudo hacer. De pronto por un momento se sintió tentado a hacerlo, pero no. Él siguió adorando a Dios, él siguió exaltando a Dios, él siguió dándole la gloria y la honra al Rey de Reyes, al Dios de señores, al Rey que nos tiene aquí con vida. Entonces, no debemos sacar excusa para hacer la voluntad de Dios. No debemos sacar excusa para decirle: no, es que Jesús fue perfecto y yo no puedo ser perfecto porque Jesús era el Hijo directamente de Dios. Job no lo era, pero aún así fue intachable. Entonces esto nos indica que sí podemos ser intachables. Muchas veces la cosa es que no nos disponemos, pero si nos disponemos, yo le puedo asegurar de que seremos verdaderamente felices, con un gozo verdadero que no es superficial, sino verdadero, con un cambio de verdad. Entonces, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Debemos valorar la palabra como una dirección, porque es una guía, porque es nuestro manual de vivencia para nosotros vivir una vida intachable y recta para con Dios y también para con los hombres, porque Dios no nos lleva a perjudicarnos, sino para bien. Dios nos tiene para grandes cosas y para grandes propósitos. Podemos ver de que aquí Eclesiastés nos enseña a todos nosotros que la vida es corta, que la juventud es valiosa y que Dios debe ser la prioridad antes de que pasen los años, antes de que nuestro vigor se acabe, antes de que nuestra juventud se acabe. Así que este es un llamado a vivir con sabiduría, verdad y un propósito no temporal, sino eterno. Mis hermanos, esta ha sido la palabra que Dios me había dado para esta hora. Y el llamado en esta hora es que debemos vivir una vida feliz aquí en la tierra, pero también debemos asegurarnos de tener una vida feliz en el cielo. Que muchas veces
debemos poner la voluntad de Dios por sobre la nuestra y el llamado es a ser intachables, porque les aseguro que es muy difícil hacerlo. Nadie lo ha conseguido todavía de nosotros, pero Dios quiere de que así sea para que cuando Él venga podamos irnos con Él. Así que vamos a finalizar este tiempo con una oración. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta palabra. Te pedimos que nos cubras, que nos protejas, Señor. Ayúdanos a ser intachables y a hacer tu voluntad cada día más, Señor. Ayúdanos a tomarte a ti, Jesús, como nuestro referente y a cambiar de manera verdadera, Señor. En el nombre de Jesús encomendamos.